Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y hoy, tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar y conmover profundamente. Como ya habrán visto en el título de este vídeo, vamos a hablar de unas palabras que han resonado con fuerza en el corazón de muchos: Kerem Bürsin, jamás olvidaré a Hande. Sí, señores y señoras, vamos a desgranar este emotivo titular que ha puesto a la mayoría de nosotros con la piel de gallina. Se trata de un cruce de caminos entre dos de los actores turcos más queridos y admirados de la actualidad, y un sentimiento que parece haber quedado grabado a fuego en la memoria de uno de ellos. Así que, prepárense para un viaje por las emociones, por los recuerdos y por lo que estas palabras significan para la carrera y la vida personal de Kerem Bürsin. Antes de empezar con todo el jugo de la noticia, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos contenido fresco y jugoso sobre sus artistas favoritos. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El título Kerem Bürsin, jamás olvidaré a Hande, no es algo que se lance a la ligera. Cuando un actor de la talla de Kerem Bürsin, con una carrera tan exitosa y una personalidad tan carismática, expresa algo así, créanme, tiene un peso específico. Estas palabras, sencillas en su construcción, esconden una profundidad de significado que nos hace pensar en las conexiones humanas, en el impacto que las relaciones, tanto profesionales como personales, pueden tener en nosotros. Para entender completamente la magnitud de estas palabras debemos contextualizar. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quién no los recuerda? La pareja que conquistó al mundo entero con su química arrolladora en la serie Sen Kalkam. Su relación en pantalla era tan real, tan palpable, que traspasó las fronteras de la ficción para convertirse en una de las parejas más comentadas y queridas de la televisión turca e internacional. Los fans los adoraban, los apodaban Hanker y cada aparición pública, cada like en redes sociales, cada gesto era analizado al milímetro. La serie fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino que se exportó a muchísimos países, y la historia de amor entre Serkan y Eda se convirtió en un referente para miles de espectadores. La química entre Kerem y Hande era innegable, esa chispa que hace que las historias de amor sean creíbles y emocionantes. Y es que cuando dos actores se complementan tan bien, cuando logran transmitir esa complicidad y esa pasión de forma tan convincente, es normal que el público se enamore no solo de los personajes, sino también de la pareja detrás de ellos. Por supuesto, tras el éxito rotundo de la serie, la relación de Kerem y Hande fuera de las cámaras se convirtió en un tema de interés masivo. Durante un tiempo se rumoreó, se especuló y finalmente confirmaron su relación sentimental. Y fue un torbellino de noticias, de apariciones juntos, de viajes, de momentos que compartieron públicamente. Eran la pareja perfecta, la que todos deseábamos que durara para siempre. Sin embargo, como muchas historias de amor, la de Kerem y Hande también tuvo su fin. La noticia de su separación sorprendió a muchos, y aunque respetaron la privacidad y no entraron en detalles escabrosos, el hecho de que una relación tan mediática llegara a su fin siempre deja una marca. Y es precisamente aquí donde entran las palabras que nos ocupan hoy. Jamás olvidaré a Hande. ¿Qué significa esto para Kerem Bürsin? Podríamos interpretarlo de muchas maneras, y todas ellas son válidas. Por un lado, puede ser un reconocimiento a la importancia de Hande Erçel en su vida. No solo como compañera de trabajo, sino también como persona. Una relación sentimental, cuando es significativa, siempre deja una huella imborrable. Y parece que a pesar del tiempo y de seguir adelante con sus vidas, Kerem guarda un profundo aprecio y un recuerdo especial por Hande. Esto puede ser un testimonio de la conexión profunda que compartieron. No se trata solo de un romance pasajero, sino de algo que marcó una etapa importante en la vida de Kerem. Quizás aprendió mucho de ella, quizás compartieron sueños, quizás simplemente vivieron momentos que fueron cruciales para su desarrollo personal. Las personas que pasan por nuestra vida, especialmente aquellas con las que hemos compartido intimidad y experiencias significativas, rara vez se olvidan por completo. Además, no podemos obviar el contexto profesional. Hande Erçel no fue solo una pareja sentimental para Kerem, sino también su CEO protagonista en uno de los proyectos más exitosos de sus carreras. La serie Sen Kalkam no solo catapultó a ambos a nuevas alturas de fama y reconocimiento, sino que
También los unió en una experiencia laboral intensa y gratificante. La complicidad que demostraron en pantalla, esa energía que transmitieron, fue un factor clave en el éxito de la serie. Es posible que Kerem se refiera a este capítulo de su vida y a la importancia de Ande en haber hecho de ese proyecto algo tan especial y memorable. Podríamos pensar también en la madurez y la perspectiva que da el tiempo. A veces, cuando estamos inmersos en una relación, no somos plenamente conscientes de su valor. Es solo con el paso del tiempo, al mirar atrás, cuando podemos apreciar la magnitud de lo vivido, la importancia de las personas que nos acompañaron y los aprendizajes que nos dejaron. Las palabras de Kerem sugieren esa reflexión madura, ese reconocimiento de que Hande Erçel fue una figura relevante en su camino. Y algo muy importante en el mundo de las celebridades es cómo manejan sus relaciones pasadas. Muchas veces vemos rupturas que terminan en polémicas, en declaraciones hirientes o en un silencio total que sugiere resentimiento. Pero cuando un actor como Kerem Bürsin habla de una expareja con respeto y con un tono de gratitud, como parece sugerir, jamás olvidaré a Hande, es algo digno de admirar. Demuestra una inteligencia emocional y una clase que no siempre se ve en el ojo público. Podríamos incluso ir más allá y especular sobre el impacto emocional de esa relación. El amor, la conexión, la intimidad, son experiencias que nos transforman. Y cuando una relación llega a su fin, a pesar del dolor inicial, a menudo nos deja con una lección aprendida, con una parte de nosotros que ha crecido. Las palabras de Kerem podrían ser un eco de esa gratitud por haber vivido esa experiencia, por haber compartido ese viaje, incluso si ahora toman caminos separados. En definitiva, la frase Kerem Bürsin jamás olvidaré a Hande nos habla de la permanencia de los recuerdos, de la importancia de las personas que nos marcan y de la belleza de reconocer el valor de las experiencias vividas. Es un mensaje de humanidad en un mundo a menudo superficial, un recordatorio de que detrás de las cámaras y de los flashes, hay personas con sentimientos, con historias y con recuerdos que atesoran. Es fascinante cómo una frase tan corta puede generar tantas interpretaciones y evocar tantas emociones. Nos hace pensar en nuestras propias relaciones, en las personas que han sido importantes en nuestras vidas y en cómo las recordamos. Nos enseña que incluso cuando las cosas no funcionan a largo plazo, el impacto que alguien tiene en nosotros puede perdurar. Por otro lado, estas palabras también pueden ser un guiño a la inmensa base de fans que ambos tienen. Los seguidores de Senkalkapm y de Hanker son muy apasionados, y cualquier mención o referencia a su relación pasada siempre genera revuelo. Es posible que Kerem, al decir estas palabras, esté también reconociendo el cariño y el apoyo que tanto él como Hande recibieron durante su relación y durante la serie. Es una forma de honrar esa etapa que fue tan importante para tantos. Y pensemos en el legado. Senkalkapm es una serie que ha dejado una marca indeleble en la historia de la televisión turca. La química entre Kerem y Hande fue uno de los pilares de ese éxito. Quizás Kerem, al decir que jamás olvidará a Hande, está reconociendo su contribución a esa época dorada de sus carreras, a esa producción que los catapultó aún más alto. Es importante recordar que si bien la relación sentimental terminó, la conexión profesional y el respeto mutuo parecen seguir presentes. Y eso, amigos míos, es algo muy valioso. En un mundo donde las rupturas a menudo se empañan de negatividad, escuchar estas palabras de Kerem Bürsin es un soplo de aire fresco. Es una prueba de que se puede separar la vida personal de la profesional, mantener el respeto y atesorar los buenos recuerdos. En resumen, las palabras Kerem Bürsin jamás olvidaré a Hande nos hablan de la profunda huella que una persona puede dejar en nuestra vida, de la importancia de los recuerdos compartidos, tanto en el ámbito personal como profesional, y del respeto que puede perdurar incluso después del fin de una relación. Es un testimonio de la conexión humana y del impacto que ciertas personas tienen en nuestro camino. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Hemos explorado las profundas implicaciones de las palabras de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, y espero que les haya parecido tan conmovedor e interesante como a mí. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué les transmiten estas palabras? ¿Creen que Kerem se refiere más al aspecto personal o profesional? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba si disfrutaron de este contenido, CO.
Compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Kerem Bürsin, Andercel o simplemente del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse futuras dosis de entretenimiento e información. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.